Bueno, buenas noches, profesores. Voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, entonces ya. Hoy día vamos a acabar los cuestionarios de Google. Vamos a hacer una práctica con un examen. Vamos a ver cómo podemos automatizar la- el- la- los exámenes, automatizar un poco las calificaciones. Ya hemos visto en la anterior clase que no se podía este, realmente hacer que Google califique todas las preguntas porque habían preguntas que nosotros tendríamos que editar las notas. Y hoy día vamos a ver igual las calificaciones, cómo pasar al centralizador, aunque ya hemos tocado el tema de eso un poco ayer. Entonces, ya hemos visto ayer cómo se hacían los formularios, desde dónde podía yo acceder para hacer un formulario. Ayer lo habíamos hecho desde Drive, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer desde Google Classroom. ¿Ya? Voy a entrar a mi Google Classroom. Voy a entrar a la clase donde algunos de ustedes están, que es la lenguajes aplicados C. Y voy a hacer un cuestionario. ¿Cómo trabajo en clase? Entonces, voy a trabajo en clase, voy a crear y tarea con cuestionario. ¿Ya? Tarea con cuestionario. Entonces, cuando creo una tarea con cuestionario, me aparecen los mismos campos que hemos visto. Un título, unas instrucciones, a qué clases puedo yo poner este cuestionario. Si tengo clases con la misma materia del mismo nivel, entonces puedo poner a varias clases que yo quiera. Ya hemos visto también eso. Para todos los alumnos, ¿no? Para todos los alumnos. Si quieren, le podemos hacer con categoría o no. Ya ustedes ya vean. El puntaje, que eso vamos a ver recién al finalizar el trabajo. Fecha límite. Si quieren pueden poner una fecha límite de la próxima semana o mañana, una hora si quieren también, hasta las 12 del mediodía. ¿A qué tema vamos a elegir, vamos a dar este formulario? ¿Bajo qué tema vamos a hacer? Si recordamos, los temas solo son un subtítulo, una caja vacía, donde nosotros vamos llenando de material de trabajo o de cuestionarios. Entonces, yo elijo algún tema específico, puedo crear directamente un nuevo tema desde aquí si es que no he creado un tema donde van a ir mis tareas con cuestionarios o dejarlo sin tema. También se puede dejarlo sin tema. Ya, entonces vamos a poner aquí cuestionario. Vamos a poner mi primer cuestionario. Título sí o sí siempre tiene que estar escrito algo en alguna palabra en el título. Si no tendría nada, si tendría un campo vacío, no me va a dejar asignar. Aquí el botón, aquí perdón, el botón de asignar está en plomo, entonces no me deja asignar. Tengo que poner sí o sí un título. No pasa lo opuesto si es que yo pongo unas instrucciones. No es necesario poner instrucciones. Si quieran puedo llenar, ¿no? Lea atentamente las preguntas que va a aparecer el examen, etcétera, en el cuestionario, pero no es necesario. Ya, entonces, a ver, ¿me están escuchando? Sí, sí, Ah, ya, perfecto. se ha Sí, desaparecido un ratito. No, no, estamos concentrados. Ah, ya, ya, sí, sí, no, solo es que se ha desaparecido la miniatura de Zoom, por eso estaba un poco preocupado. Ya, y podemos agregar también, como ya habíamos visto, un documento de nuestro Google Drive, un vínculo de una página web, un archivo, un video de YouTube, o crear un documento en blanco, un documento, una presentación, un dibujo de una hoja de cálculo, dibujo, formularios. Pero cuando ya creamos una tarea con cuestionario, nos trae un cuestionario en blanco, que es este Blanquis. Entonces, si yo accedo a ese cuestionario en blanco que se llama Blanquis, me abre una nueva pestaña y se va a ir creando el cuestionario. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, yo le voy a poner, que le voy a poner el título, mi primer cuestionario. Mi primer cuestionario. Ya. Eso lo vamos a dejar de título. Puedo cambiarle también aquí de título si yo quisiera. Y vamos a ir agregando
unas dos preguntas, unas cuatro preguntas para que vayamos recordando qué es lo que hemos hecho ayer. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí una primera pregunta, voy a poner de respuesta breve, porque voy a preguntar cuál es el nombre y, y apellido. Luego, no, perdón, antes de empezar a llenar nuestro cuestionario tenemos que configurarlo, ¿ya? Configurarlo. O podemos cambiarle el tema, esto me estaba olvidando, ¿no? Podemos seleccionar una imagen, aquí desde el botón de la paleta. Aquí se abre este cuadro de acá del lado derecho y puedo seleccionar algún color en específico. Ven cómo va cambiando el color. Seleccionar una imagen con un tema, ¿no? Digamos estas burbujitas de aquí. Aquí aparece. Me aparece un color de tema también. Puedo poner aquí, variar el del fondo, etcétera. Cambiar la fuente. No, lo vamos a dejar en básico porque es el más grande. Eh, Vista previa que vamos a ver cuando estemos haciendo las preguntas y configuración, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos configurado para que nos pida sí o sí el correo electrónico o no? Si podemos limitar a una respuesta o no, qué va a hacer el alumno después de acabar el cuestionario, etcétera. Entonces, yo no voy a pedir las direcciones de correo electrónico, entonces no voy a tiquear esto, voy a limitar una respuesta, voy a etiquetar esto. Y las personas que respondan podrán editar, no van a poder editar después de enviar, no van a poder reenviar preguntas y no van a ver un resumen, ni respuestas, ni sus gráficos de las respuestas que han hecho. Presentación, voy a dejar que muestren las barras de progreso. Orden de preguntas aleatoria. Cuestionario ya está activado como cuestionario. Le mostrar la calificación luego, después de una revisión manual, porque como hemos visto ayer, hay preguntas que yo las puedo calificar, yo tendría que sí o sí responder y que yo sí o sí tendría que calificar una por una. ¿Y qué va a hacer la persona después de ver preguntas con respuestas incorrectas? Lo vamos a desactivar todito, ¿ya? No, o sea, no les estoy pidiendo, a ver, perdón, esto de acá. No les estoy diciendo que así hagan sus cuestionarios, es solo las configuraciones de las que hemos explicado la clase pasada, las que yo haría. Ya a los demás los dejo a su criterio. Como decía alguna profesora, creo, o el profesor ayer decía que si hacemos un cuestionario podemos hacer que cambien las respuestas, ¿no? Entonces vamos a hacer primero eso. Primera pregunta, un nombre y apellido. Va a ser una respuesta breve. Nombre y apellido no va a tener puntaje, entonces en clave de respuesta no es necesario que ponga un puntaje, lo dejo como 0 y pongo listo. Y lo que habíamos visto ayer era hacer secciones. Ahora, las secciones, ¿para qué las hacemos? Porque las secciones son como páginas en blanco, páginas como planas de un examen, ¿no? Entonces en la primera plana solo me va a aparecer el nombre y apellido y en la segunda plana me van a aparecer las demás preguntas. Entonces yo estoy haciendo una sección de presentación del cuestionario y la otra sección de preguntas, ¿no? Entonces se puede dejar sin título o se puede poner, creo que hay que poner sí o sí un título. Preguntas. Y vamos a crear una nueva pregunta. Ya. Ya hemos visto respuesta breve aquí, se puede poner con párrafo igual, es lo mismo, opción múltiple, ¿no? No sé si me pueden dictar algunas preguntas con opción múltiple, tengan listas preguntas para opción múltiple, casillas de verificación y un verdadero o falso. A ver, puede ser de gastronomía. Nos puede Una de opción ayudar la múltiple. Opción múltiple, profe recordemos Susi. que solo es una respuesta, una opción correcta, ¿no? De varias opciones. Profe Susi, tal vez de gastronomía se podría hacer. A ver, Una pregunta que tenga varias em, opciones de la cual una sea correcta. eh, ok. Eh, eh, a ver, sería la tabla Ya. de color roja en gastronomía sirve para
insertar dos puntos. Ahí abajo estarían las opciones. Ya, 2 puntos. Opción 1, Carnes, carne. Ay, perdón. Ya, luego de carnes. Opción 2, carnes, verduras, la otra opción. ya. Frutas. Ya, ahí nomás. Ya, entonces, ya Ajá. tenemos una opción. Esa es solo una respuesta es la correcta, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, luego de que yo hago mi pregunta, selecciono el tipo de respuesta que va a tener y pongo las opciones, me voy a clave de respuesta. En clave de respuesta tengo que hacer dos cosas. Ponerle un puntaje, ¿no? Yo voy a hacer sobre 10. Esta pregunta va a valer 10 puntos y tengo que seleccionar cuál es la respuesta a la tabla de color rojo sirve para cortar Carnes. carne. Entonces selecciono la respuesta correcta y se me tiquea, ¿no? La anterior clase hemos visto que también podemos tiquear las otras opciones y se mantienen Ajá. como correcta, ¿no? Pero el alumno si elige una, Sí. solo va a poder elegir una nomás. Estamos en opción múltiple, entonces estamos en carnes. Ponemos el puntaje, la respuesta y listo. Y vamos a la siguiente Ujú. pregunta. ¿Qué más se podría hacer? Se puede poner una imagen por opción, ¿no? Digamos, aquí es carnes y aquí se me habilita este agregar imagen y podría subir o buscar en Google, aquí en búsqueda de imágenes, carnes, ¿no? Ah, ya. Carne así cruda, para que sea Ajá. más específico, ¿no? Entonces, digamos, podría ponerlo. Eso. Selecciono, insertar. Entonces, ¿cómo lo va a ver el alumno? A ver, ahí lo vamos a ver aquí. Siguiente. La tabla de color rojo sirve para cortar carnes. Está con un dibujo. Falta el gráfico de verduras, falta el gráfico de frutas. Entonces puede también hacer esito. Ah, ¿Ya? Ustedes ujú. ya verán. También en cada pregunta se puede poner Interesante. una imagen. Aquí tenemos una imagen. Estoy haciendo solo en la pregunta poniendo la imagen. La imagen de la pregunta está de donde he escrito yo la pregunta al ladito. Si quiero poner en las respuestas al ladito. Ya, entonces aquí en la pregunta, Ah, como estoy poniendo tabla para cortar, tabla de cocina, ¿no? Para cortar carnes. Voy a buscar roja, roja, a ver, no hay esta digamos, ¿no? Aquí hay varias tablas de sí, ahí cortar. están los colores. Entonces, aquí esta imagen corresponde a la pregunta. ¿Cómo lo vería el alumno? Siguiente. Así. La tabla de cortar de color rojo sirve para cortar. Entonces, aquí está la imagen de la pregunta y aquí están las opciones. Entonces, ya pueden jugar con esas cosas. Ya, vamos a la siguiente tipo de pregunta. A Mm, ver, unas dos más vamos a hacer. interesante. Casillas de verificación. Ya, digamos de otra materia, otro profesor que me diga una pregunta donde varias opciones son las correctas. A ver, ¿alguien me puede decir? Tal vez puede ser de química, profe Alejandrina. A ver, eh, Profe Alejandrina. solo necesitamos una pregunta donde tenga varias respuestas correctas y el alumno tenga que seleccionar sí o sí esas dos opciones como un mínimo, ¿no? Entonces, a ver, podemos hacer una pregunta de... ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Podría ser. Ya. ¿Cuáles son los elementos de la Los elementos de la comunicación? comunicación. Ya. Opción uno, emisor, receptor, Emisor. mensaje, receptor, código,
Son varios, pero los más importantes sería receptor, emisor, mensaje. Emisor, receptor, Receptor, mensaje, mensaje. Ya, y pongamos otras, canal. ya, canal. Y pongamos unas dos más que sean incorrectas. ¿Qué podría ser? Lugar, digamos. Lugar Y y... el otro, escrito oral, Ah, ya, digamos. También. escrito oral, para no hacerlos confundir. Ya. Ojo, cuando pongamos casillas de verificación, también me aparece la opción otros. Aquí. O dice agregar una opción, como estábamos agregando estas, o agregar otros. Entonces, con esta opción, se me habilita una casilla y un espacio para que el alumno escriba. ¿Ya? Por ejemplo, lo vamos a ver. ¿Cómo lo vería el alumno? Aquí está el nombre y apellido. El alumno tiene que llenar el nombre y apellido. Aquí está la tabla de color rojo con la imagen. Y aquí tenemos. ¿Cuáles son los elementos de comunicación? Emisor, entonces yo puedo seleccionar emisor, receptor, mensaje, ¿no? Y puedo habilitar otros y escribir lo que me falta, digamos, ¿no? Escribir como alumno. Entonces, también existe en este tipo de pregunta, en casillas de verificación, me aparece este mensaje de agregar una opción. ¿Ya? Obviamente, acabamos de hacer la pregunta, las opciones, el tipo de respuesta. Vamos a clave de respuesta. Le vamos a poner un puntaje. Y pongo las respuestas correctas. ¿Ya? Entonces, listo. Y ya está. Ya tenemos mis preguntas, mis respuestas. Igual puedo agregar una imagen. Puedo agregar una imagen como un gráfico de la respuesta. O por respuesta, un tipo de imagen, como hemos visto hace rato. Y por último vamos a agregar una de cuadrícula de opción múltiple que era para hacer los verdaderos falsos. Entonces, la pregunta sería, no sé, de los conceptos escritos, no es decidir, sería describir, no, bueno, decidir, vamos a ver si son verdaderos o falsos. Ya, entonces, ahorita a ver de qué materia podemos hacer unas tres oraciones, unos tres conceptos, unas tres afirmaciones que sean verdaderas o falsas. A ver, ¿alguien se anima a hacer algo? Solo necesito tres conceptos para que el alumno elija si son verdaderos o falsos esos conceptos. ¿Alguien se anima a hacer unas preguntas? Cabe recordarles que cuando usamos cuadrículas de opción múltiple, tenemos que hacer por filas y columnas. Las filas van a ser los conceptos y las columnas van a ser verdadero o falso, nada más. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Nada? La cuarentena será hasta diciembre, falso verdadero. O no sé. Será, ya será hasta diciembre. Ya, otras. Dos más. La comunicación es importante. La comunicación es importante. Eso, ¿no? La comunicación es importante en la sociedad o así nomás, Eh, igual. yo les aconsejo, por ejemplo, si hacemos de verdadero o falso, no pueden ser como preguntas, a menos que pongamos sí, no, digamos, ¿no? También se puede hacer, en vez de verdadero o falso, sí, no. Entonces, por ejemplo, la cuarentena será hasta diciembre, si lo convertimos en pregunta, entonces el alumno, en vez de responder verdadero o falso, porque es una pregunta, mejor que responda sí o no. ¿No? Entonces, la comunicación es importante. Entonces, en vez de hacer verdadero o falso, lo podemos hacer como sí o no, ¿no? Entonces, otra pregunta que sea sí o no, la respuesta.
pongamos el coronavirus. Haremos fiesta para el 6 de agosto. Ay, perdón. Haremos fiesta ya para el 6 de agosto. haremos fiesta para el 6 de agosto. Bueno, por ejemplo, en esta pregunta de haremos fiesta para el 6 de agosto, o sea, ya no podríamos evaluar, ¿no? No podríamos decir, ya, si el alumno responde sí, le voy a dar 10 puntos. Si el alumno responde no, le voy a poner 0. Esa pregunta sería, si es que llegáramos a hacer, podemos hacer también como profesores, ¿cómo se dice esto? Encuestas, ¿no? ¿Qué haremos fiesta para el 6 de agosto? O vamos a hacer una actividad para el 6 de agosto. Podemos mandar una consulta a nuestros alumnos y ellos van a responder sí o no, ¿no? Podemos cambiarle de haremos la fiesta del 6 de agosto a el 6 de agosto se celebra el Día del Mar, digamos. Entonces aquí vamos a poner, ¿verdad? Sí en una columna y no en otra columna. Entonces el alumno tiene que responder sí, no, sí, no, sí, no, ¿no? Clave de respuesta. Cuando hacemos preguntas con cuadrícula, ¿cómo se llama? Cuadrícula de opción múltiple, cada respuesta tiene su puntaje. No tiene el puntaje la pregunta, sino cada respuesta. No sucedía lo mismo aquí. Por ejemplo, aquí si vamos a clave de respuesta, aquí tiene la pregunta, el puntaje. No están en las respuestas. En cambio, aquí en cuadrícula está en cada oración que vamos a hacer, o en cada pregunta el puntaje, ¿no? Yo le voy a poner 5 a cada una. 5. Ya. Entonces, ¿cuántos puntos ya va? 35. 35 puntos. Y voy a seleccionar, digamos, a ver, la cuarentena. No. Es importante. No. Así. Miren, también puedo poner, o sea, como respuestas correctas, las dos opciones. ¿Se acuerdan que en opción múltiple se podían poner igual respuestas correctas a varias opciones, pero al final el alumno solo puede elegir una? Entonces, tenemos que cambiar a que sea solo uno, ¿ya? Sí, no, aquí. Es importante, sí, no, no. Entonces, estoy poniendo mis respuestas de mis preguntas y listo. Entonces, ¿cómo lo va a ver el alumno? También puedo agregar, ¿no? Una imagen como para que me ilustre mejor mi pregunta. Puedo poner una imagen, ¿no? Por último, también podríamos hacer la opción de subir un archivo. Ya esta va a ser nuestra carga de archivos. Carga de archivos, continuar. Y voy a poner una pregunta. Realice el siguiente ejercicio matemático y muestre y suba mejor una foto suba una foto espérame un ratito, por favor. Realice el siguiente ejercicio matemático y suba una foto del desarrollo. ¿Ya? Entonces, aquí en la pregunta solo estoy poniendo realice el siguiente ejercicio y yo voy a subir yo le voy a subir una foto de una ecuación. A ver dónde está, en Google Drive creo que está mi foto. A ver, mi unidad. No, perdón, en subir. Voy a subir una foto desde mi computadora. Escritorio, learning. Aquí está. Entonces aquí está mi ecuación matemática. Yo he subido una foto de la pregunta. Y el alumno lo que tiene que hacer es hacer eso en su hoja, en su cuaderno, desarrollar,
hacer la solución y sacar la foto del desarrollo. ¿Ya? Entonces, como es una foto, entonces yo le voy a editar aquí donde dice permitir solo el tipo de archivos específicos, habilita esta casilla y me aparece este cuadro de diálogo de aquí. Entonces yo solo voy a permitir que el alumno suba una imagen. ¿Cuántas imágenes? Aquí está predeterminado, me viene uno. Puedo poner 5, puedo poner 10, entonces el alumno puede subir hasta 5 o 10 imágenes. Una nomás porque es cortito el examen. Cortita es el ejercicio. Y tamaño máximo de archivo, 10 megas. ¿No? Lo vamos a dejar. Y listo. Entonces, ¿cómo va a ver el alumno mi cuestionario acabado? En la primera sección, que es como la primera página, solo va a estar el nombre y apellido. Y en la segunda página van a estar las preguntas. Entonces, Entonces aquí está la primera de opción múltiple, donde yo puedo seleccionar. Está las de sí, no. Sí, no. Está esta de solo una opción. Y está aquí la del ejercicio matemático. Entonces, el alumno lo único que tendría que hacer es copiar esto en su cuaderno, hacer en su cuaderno el ejercicio y luego subir una foto. A ver, y aquí está el botón, ¿no? Agregar archivo. Estoy viendo ahorita como alumno. Agregar archivo. Subir una foto. Mi unidad, bueno, vamos a cargar. A ver, creo que está en la misma. Aquí está. Cargar. Entonces, estoy cargando mi foto. Entonces, así lo vería el alumno cuando esté realizado el examen. Entonces, puedo también retroceder hacia atrás para volver a a las otras secciones que no he llenado. Voy a poner mi nombre. No está mi nombre. Y pongo siguiente. Aquí ya están respondidas mis preguntas y voy a enviar. Es lo que haría el alumno, ¿no? Enviar. Mi primer cuestionario. Entonces aquí se me habilita cuando me envíen una respuesta o las 10 respuestas o las 20 respuestas de este cuestionario, habilita este menú que se llama respuestas. ¿Ya? Y ahí me aparecen tres opciones. A ver, un cachito, ahí está. Tres opciones. Un resumen, la pregunta individual. El resumen es una estadística. ¿Cuántos alumnos han respondido? ¿Cuáles han sido las preguntas que más han respondido los alumnos? ¿Cuáles han sido las preguntas que más correctas han sido, más correctas han respondido? ¿Cuál es el puntaje promedio, la mediana, el rango? Preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes. Se les puede mostrar un resumen. Preguntas. Aquí, por ejemplo, vemos una estadística de la pregunta sobre el tipo de tabla que se usa para cortar carnes o verduras o frutas. Muestra un resumen de cada respuesta. Y también me muestra la foto que él ha subido. Aquí está la pregunta. Realiza el siguiente programa matemático y subo una foto. Vamos a ver la foto que es lo que ha subido el alumno. Aquí está, ¿no? Está el desarrollo pero aquí, ojo, aquí solo podemos ver un resumen, no podemos calificar las respuestas, no podemos ver las calificaciones que ha puesto Google Drive, digo, formularios de Google. En pregunta, vamos a ver, pregunta por pregunta, qué es lo que ha respondido cada alumno. Ahorita como solo hay un alumno que ha respondido, o sea, solo yo como profesor estoy haciendo la prueba, está solo mi nombre, pero aquí aparecerían toditas las preguntas del nombre y apellido de toditos los alumnos que han empezado a llenar el formulario. Puedo ir a la siguiente pregunta. Entonces aquí estarían toditas las respuestas de todos los alumnos que han respondido. Aquí solo me está mostrando una, nomás, ¿no? Una de un alumno porque solo un alumno ha respondido. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta. ¿Ya? Entonces, miren, interesante, me he olvidado de poner en la última pregunta, a ver, puntaje. el puntaje. Aquí me está mostrando sobre 0. Entonces, como esta es una prueba, yo puedo venir otra vez aquí a la última pregunta,
ponerle clave de respuesta y un puntaje. Este va a ser sobre 20. Listo. Entonces ya se va. Vamos a ver que aquí ya se puesto sobre 20. Entonces, no es necesario que el alumno vuelva a hacer el cuestionario porque yo he cambiado el puntaje a una pregunta. El alumno tendría que rehacer el cuestionario si es que yo cambiara una pregunta, ¿no? Una pregunta que yo he puesto malas respuestas, malas opciones, o está mal redactada mi pregunta, o mi pregunta no era de esa materia, era de otra, entonces ahí sí tendría que hacerlo rehacer. Pero cuando me equivoco de puntaje, incluso si me llegara a equivocar de respuestas, por ejemplo aquí en esta, digamos, en clave de respuesta, por accidente yo le he puesto verduras y el alumno llena el examen, entonces si ha puesto carne, en esa pregunta él va a tener 0, pero yo lo puedo volver a editar y cambiar la clave de respuesta. Ahora, ¿por qué me permite eso? Porque yo estoy, yo estoy haciendo esta opción luego, después de una revisión manual. Entonces al alumno no le va a llegar la nota actual. Al alumno, por ejemplo, ahorita, ¿qué nota le llegaría a su correo electrónico individual? El alumno Fernando tiene este puntaje, 25 sobre 55. No, entonces al alumno, si es que nosotros configuráramos en cuestionarios que le llegue inmediatamente después de cada entrega, el alumno le va a llegar un correo diciéndole que esta es su nota del cuestionario recién llenado. Pero si yo lo configuro aquí, luego, después de una revisión manual, no le va a llegar ningún cuestionario con puntaje. El puntaje le va a llegar luego de que yo califique el examen manualmente. Entonces, para calificar, entonces tenemos que estar en las dos opciones, o pregunta o individual. En pregunta me van a salir las preguntas una por una. Y en individual me va a salir todo el examen, alumno por alumno. ¿Ya? Entonces ya ustedes vean de dónde quieren calificar. En pregunta yo puedo poner el puntaje a esta respuesta. A ver, la 4. A ver, esperemos que cargue un poquito. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Entonces aquí el alumno ha respondido 3, pero lugar acá ha puesto, acá seleccionado lugar que no era, por eso me está marcando una X. Y Google le está poniendo 0, ¿no? 0 le está poniendo, pero el alumno de las 4 que había que seleccionar, 2 ha achuntado, o sea, 2 le ha acertado. Entonces yo le puedo poner, digamos, 5 sobre 10, y eso ya es criterio de cada uno. Cada vez que ponga o haga variar un puntaje, me aparece este letrero de acá. Este letrero, donde pueden descargar o guardar los puntajes. Entonces yo tengo que poner guardar y se me va a grabar ese puntaje. Entonces va a subir la calificación del alumno, ¿no? Entonces aquí ya está 5 sobre 10. Si califico de manera individual, entonces me presenta el cuestionario del alumno Fernando y toditas las preguntas del alumno y toditas las respuestas del alumno Fernando. Acabo de calificar al alumno Fernando, entonces aquí me aparecerían 1 de 10, digamos, si son 10 alumnos, y pasaría al siguiente. ¿Ya? Y finalmente se aceptan respuestas o no. Si lo inhabilito, entonces el alumno no va a poder entrar al cuestionario, aunque le esté pasando el link, aunque esté con el link activo, etcétera, no va a poder responder. Mientras esté en rojo y diga el mensaje, no se aceptan más respuestas. Ahora, ¿qué pasaría si yo como profesor ya he respondido? Perdón, aquí tendría que estar en esta opción, limitar una respuesta. ¿Qué pasaría si ya he respondido y quiero editar o quiero ver cómo... Vamos a volver a hacer, Fernando. No, vamos a poner. Vamos a volver a responder así al azar. Enviar.
No, aquí ya tengo, miren, aquí ya tengo dos respuestas. Estoy en la parte de individual. En la uno está Fernando y en la 2 está Nano. Entonces, de esa manera puedo yo ir calificando de forma individual o en pregunta, donde sería una por una. Miren, aquí está. Aquí estamos en la pregunta 2. La tabla de color rojo sirve para, entonces, un alumno ha respondido verduras y otro alumno ha respondido carnes. ¿Ve? Pero aquí no me está diciendo qué alumno ha respondido eso. ¿Ya? Entonces, ustedes ya vean cómo pueden hacer para calificar. Listo. Cuando hacemos pruebas, o sea, ¿con qué me refiero cuando digo que hacemos pruebas? Es que, digamos, hacemos una nueva pregunta. A ver, hacemos una nueva pregunta. Disculpar, mi internet está un poco lento. Ahí está. Ah, no, aquí está, perdón. Ojo, a veces puede ser que esté seleccionada una pregunta y estemos aumentando más preguntas y no nos aparezcan aquí abajo. Es porque para que nos aparezcan las preguntas aquí abajo, abajo de la última pregunta, tenemos que seleccionar la última pregunta y recién poner más. Hace rato me pasaba eso, que yo estaba seleccionada esta de aquí y ponía más y no me aparecían, y no me aparecían, y no me aparecían. Entonces, miren, aquí abajo no me estaban apareciendo, pero están apareciendo aquí. Aquí está la otra. Vamos a ir eliminando. Ya. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestras pruebas, agregando una nueva pregunta y viendo cómo va a quedar al final, pregunta 10, vamos a poner, ¿no? Aquí opción A, opción B, etcétera, y queremos ver aquí en vista previa. Entonces, eso quería ver. ¿Qué pasa cuando nosotros configuramos que limitar una respuesta y vamos agregando preguntas, pero me lanza el mensaje de que yo ya he respondido? Como yo he configurado reciencito a que solo se limite una respuesta, o sea que el alumno solo puede enviar un cuestionario con sus respuestas una sola vez, como yo ya he llenado el cuestionario, aquí ya estaba llenado, ¿no? El cuestionario ya se registró su respuesta, entonces no me deja responder. Entonces, estoy hablando cuando hagamos pruebas, solo pruebas. Entonces puedo irme aquí a respuesta y en los tres puntitos, eliminar todas las respuestas. Entonces todas las respuestas que se han llenado en mi cuestionario se van a eliminar. Ahora también se podría eliminar uno a uno. Por ejemplo, quiero eliminar las respuestas que he hecho Fernando. Entonces me voy a individual. Estoy en la parte de respuesta. Me voy a individual, selecciono el nombre de Fernando, navegando aquí en estas dos flechas. Entonces veo que me aparece Fernando y puedo ir aquí a la derecha y eliminar solo la respuesta de Fernando. Listo. Ahora, antes había uno de 2, ahora hay uno de 1. También puedo eliminar, si quiero, esta de Nano. Ya. Dice que está Susi Rojas, direct. Alguien dice admítame. Ya. Entonces, miren, he eliminado todas las respuestas. Ya está. Ya no tengo ya no tengo un cuadro de estadística, un cuadro individual, un cuadro de preguntas. Entonces, si vuelvo a visualizar, ahora sí me va a dejar responder, me va a dejar ver. ¿Ya? Es porque he eliminado las respuestas. Esto no me va a pasar cuando yo tenga configurado el limitar una respuesta y lo tenga deshabilitado. Ahí ya no es necesario borrar respuestas, voy a poder seguir llenando de respuestas. Ya, entonces van a tener mucho cuidado en eso. Ojo, si un alumno ha llenado el cuestionario y yo por error he eliminado su respuesta, el alumno tiene que rehacer el cuestionario.
¿Ya? Por favor, eso van a tener cuidado. El alumno cuando, si es que nosotros por error ha respondido el alumno, Ahora ahora vamos a inició. cerrar esta de acá. Te mandaba a tu fijo, a tu celular el link. Ya, Ya vamos a estamos en responder clase, otra dice. vez. Jaime le vamos a poner. Siguiente. Ok, ok. Vamos aquí, vamos a Listo. responder. Tac, tac, así a la rápida. Tac, y le vamos a enviar. Opción A. Enviar. Miren, yo aquí tengo las respuestas del alumno que se llama Jaime. Y yo por error, ¿no? O por confiado, elimino su respuesta. Puedo eliminar individualmente o eliminar todas de golpe, eliminar todas las respuestas. Entonces yo por error he eliminado su respuesta. Entonces yo ya no tengo cómo calificar ese cuestionario. El alumno tiene que rehacer el cuestionario y recién calificar. ¿Ya? Ahora, quiero que quede esto muy claro. Cuando yo califico el cuestionario, y lo hemos dicho ayer, es que las calificaciones del cuestionario no se trasladan automáticamente al centralizador de Google. Tengo que yo poner manualmente las notas del examen en el centralizador. Entonces ahorita lo que hemos hecho es diseñar la tarea. No, aquí está el cuestionario, etcétera. No es necesario, perdón, no es necesario guardar porque se guarda solo aquí. Aquí me indica dónde está el recuadro. Aquí. Ahí, ahí está el mensaje, ¿no? Se guardaron todos los cambios en Drive. Entonces, ya me avisa que todos los cambios que yo haga, una nueva pregunta, una nueva respuesta, un nuevo puntaje, se me queda guardado en Google Drive. Entonces yo lo puedo cerrar y volver. Ah, lo que no hemos hecho es no, aquí ya está cambiado el nombre. Entonces aquí está. Aquí está el formulario que hemos hecho. Tenemos el título y lo asignamos. Si alguien ahorita está en Google Classroom y puede empezar a llenarlo, son solo 4 preguntas. Pongan su nombre, no se van a olvidar. Entonces les va a aparecer. ¿En qué tema he puesto? En acento. Mi primer cuestionario. Entonces, si alguien lo puede ir llenando, aquí está. Antonio Jiménez publicó una nueva tarea. De todos modos, lo vamos a ver como si fuera un alumno. Yo tengo 2 alumnos ya en esa clase. Dos alumnos en esa clase. A ver, un alumno es Jaime. Un alumno es Jaime. Voy a entrar a la clase. Ya, esperamos que abra. Aquí está. Este aquí. Entonces estoy entrando como alumno ahorita, ¿ya? Estoy entrando como alumno. Voy a ir a novedades. Y aquí me dice, Antonio Jiménez publica una nueva tarea, mi primer cuestionario. Entonces el alumno va a ver aquí el cuestionario. Este es el cuestionario. Y lo único que tiene que hacer es llenar. Entonces, si alguien está en la clase ya, entonces puede ir llenando también. Este alumno se llama Jaime. Siguiente. Emisor. Aquí vamos a poner algunas respuestas. Aquí vamos a poner otras respuestas. Aquí vamos a poner otras respuestas. Acabo de hacer el cuestionario como alumno. Y lo único que tengo que hacer es enviar. Listo. Se envió la respuesta. Nada más. No tengo que abrir tarea porque no me va a abrir la tarea. Lo único que tengo que hacer es cerrar. Y miren, ya he enviado las respuestas. Y ir al botón de marcar como completado. Marcar como completado. Listo. A ver, vamos a ver si ha realizado o no. Nombre. Jaime, a ver, vamos a ver como profesor. ¿Qué nos aparece? A
ver, vamos a entrar a ¿dónde está? Trabajo en clase, mi primer cuestionario. Miren. A ver. Listo, aquí ya tengo una respuesta, que es del alumno Jaime. ¿No? Y aquí también me dice que a las 5 personas que le he asignado, una ya he entregado. Hay 4 asignados. Ya, entonces vamos a volver a llenar, pero como otro alumno, como la alumna Patricia. Como Patricia, entro a Google Classroom, a la clase. Aquí en novedades o en tablón me va a aparecer el profesor Antonio Jiménez publica una nueva tarea. Mi primer cuestionario y aquí está el cuestionario, un formulario de Google. Hago clic y entro. Estoy entrando como la segunda alumna, Patricia. Siguiente. Sí, no, sí, no. Unas respuestas y enviar. He enviado las respuestas y lo cierro. Y mi tarea la tengo que marcar como completada. Listo. O sea, se marca solito a veces no se marca. ¿Ya? Entonces ya está. Vamos a ver cómo lo ve el profesor. Vamos a actualizar. Estoy ahorita como profesor. Y aquí está mi primer cuestión de la tarea. 2 han entregado de los 5 que ya he asignado. 3 están asignados, todavía faltan por entregar. 2 ya han entregado. Y puedo ver la tarea. A ver, ¿qué es lo que va a ver? Cuando yo veo la tarea, me muestra un resumen de lo que han hecho los alumnos. 2 han entregado, 3 están asignados. ¿Ya? Entonces, aquí no me aparece el cuestionario de cada uno, ¿no? Porque los cuestionarios, las respuestas de los alumnos siempre va a aparecer solo en el formulario de Google. Aquí me muestra solo las calificaciones sobre 100. Entonces yo puedo calificar sin revisar, puedo calificar el trabajo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hago para revisar? Tengo que entrar al cuestionario de Google. Listo. Ahora, muchas veces cuando yo entro al cuestionario de Google, me aparece como si yo tendría que llenarlo. Y aquí abajito me aparece este símbolo, el de lápiz. A ver, vamos a quitar este zoom. Aquí está. Miren, este símbolo de lápiz. Entonces, el lápiz significa editar o edición. Entonces, a mí me aparece como si yo fuera alumno y eso que soy profesor. Entonces, me voy aquí al botón de editar y se me abre el cuestionario como editor. Y voy a ver las respuestas. Ya tengo 4 respuestas. A ver qué respuestas tengo. Voy a ir a individual y tengo del alumno Jaime. A ver el siguiente. De la profesora Susana. Del siguiente. De Susi Rojas. Y el siguiente de Patricia. Entonces ya tengo 4 aquí. Entonces puedo ver pregunta por pregunta. Miren aquí, en pregunta por pregunta, estoy en la pregunta de nombre y apellido y aquí me aparecen los 3 nombres. Jaime, Patricia, Susana, Susi Rojas. Voy a la pregunta de la tabla de cortar rojo sirve para, un alumno ha respondido verduras, otro carnes y los otros alumnos no han respondido directamente. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Un alumno ha respondido 2, la tercera alumna, la cuarta alumna, aquí están, ¿ve? Pero aquí no te dice, en pregunta no te dice qué alumno es, de qué respuesta es este alumno, ¿no? ¿Qué alumno ha respondido esta respuesta? No te dice, solo te está mostrando pregunta por pregunta. Puedo calificar también, ¿no? Aquí puedo calificar, puedo cambiar su nota. Y si quisiera ver en concreto de alumno por alumno, cada pregunta que ha respondido tendría que estar en el campo de individual. Entonces aquí Patricia y este es su cuestionario. Hasta el final. Voy como cambio de alumno hasta arriba y me voy aquí. Cambio. Ahora estoy en de Susi Rojas. Y ahí está aquí. Sus respuestas de Susi Rojas. Cambio. A Susana Calderón.
Y aquí están sus respuestas de Susana Calderón. ¿Ya? Entonces, puedo ir yo calificando una por una. Miren, aquí yo a carnes la había puesto como mal. Y tendría que ser carnes correcto. Aquí lo tendría que calificar bien Google Classroom. Entonces yo me he equivocado, voy a preguntas, a clave de respuesta. El correcto es carnes. Corrijo mi error como profesor, pero el alumno no tiene que rehacer el cuestionario. Entonces aquí la alumna Susana Calderón, que antes tenía 0 sobre 10 porque estaba mal corregido el examen, ahora tienes 10 sobre 10. ¿Ya? Entonces, eso es un cuestionario. Cuando ya he visto que han acabado de responder todos, yo puedo cerrar las respuestas. Entonces, el alumno, ¿cómo lo va a ver? Si el alumno intenta entrar, le va a aparecer este mensaje, cuestionario. El formulario cuestionario ya no acepta respuestas. Entonces, si consideras que se trata de un error, intenta comunicarte con el propietario del formulario, que sería el profesor. Entonces, yo he cerrado las respuestas, entonces el alumno ya no puede enviar más respuestas, porque he deshabilitado las respuestas. Si las habilito, entonces puedo. Y por último, puedo ver para crear una hoja de cálculo, que me va a importar a una hoja de cálculo de Google todas las respuestas de todos los alumnos que tienen en sus cuestionarios. Por ejemplo, ¿a qué hora, qué me va a aparecer en la hoja de cálculo? La hora del llenado, la puntuación que yo le estoy poniendo al alumno, el nombre, Fernando, dígame. eh, a todos los colegas está llegando la señal bien. ¿Quiénes tienen problema? La profe Alejandrina, profe. Hola. Direct se está cortando bastante. Yo tengo dificultades para oír. Está haciendo un fuerte viento huracanado por mi casa, Sí, tal vez es por eso. puede ser. Pero estamos grabando, profe. Ay, qué bien, diré, porque no estoy escuchando, se está cortando mucho. Sí, también la profe Alejandrina. Pero estamos grabando. Ya, si hubiera alguna duda, si se empieza a cortar mucho la imagen, me van a avisar, me cortan nomás, esperamos hasta que se estabilice la señal Ujú. y ustedes me dicen cuándo puedo continuar. Seguí nomás, Fernando. Ya. Entonces, cuando creamos con este botón verde una hoja de cálculo, me aparece un resumen de todas las respuestas. Aquí arriba está la puntuación, aquí está la pregunta 1, nombre y apellido. La pregunta 2, a ver, vamos a hacer un poquito más grande esto. La tabla de color rojo sirve para cortar, tac, 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 aquí están las respuestas. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Aquí están también lo que ha elegido el alumno. ¿No? Entonces es un resumen de cada cuestionario, hasta de la imagen también me aparece, miren. Aquí el alumno que ha subido su pregunta, aquí está su alumno, su imagen que la ha subido. ¿Ya? Entonces, ahí ya hemos visto cómo podemos hacer un cuestionario. ¿Ya? Aquí está la tarea. De 3 asignadas, 2 entregaron. Ahora vamos a actualizar. Y vamos a ver si 2 entregaron y 3 asignados. Susana Calderón. Ya. Ahora vamos a ver cómo hacer un examen. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tiene un cuestionario de un examen? Que el examen solo nos dura, podemos poner que nos dure 10 minutos, 15 minutos o una hora, dependiendo de ustedes. La ventaja que tenemos con Google Classroom, ¿dónde está? Aquí está. La ventaja que tenemos con Google Classroom es que podemos hacer exámenes en una hora determinado, todos al mismo tiempo. Incluso podemos hacer que den el examen todo el colegio a la misma hora.
algo que no se podría hacer con plataformas particulares. A veces pasa que en plataformas particulares solo te aceptan a tener un examen de 20 personas al mismo tiempo porque el servidor no aguanta. En cambio, en Google eso no es algo que nos perjudica. Podemos tomar una prueba a 500 personas al mismo tiempo y no van a tener problemas de lentitud de procesamiento de las calificaciones, etcétera. No va a haber. Entonces, ¿cómo podemos hacer un examen? Digamos que el examen va a ser mañana 8 de julio, a las 7 de la noche. Y va a finalizar a las 7:15, porque va a ser cortito, solo 4 preguntas como examen. ¿No? Entonces, como yo sé que mañana el examen va a ser a las 7, yo puedo ir trabajando en ese examen hoy día, o mañana en la mañana, o mañana en la tarde, y no necesariamente estar esperando que sean las 7 de la noche para publicar. Entonces, ¿se acuerdan que la primera clase hemos visto cómo se pueden programar actividades? Entonces vamos a usar esa herramienta de programar. Voy a crear en trabajo en clase un examen. Examen final le vamos a poner. Y vamos a crear un examen. Va a ser de la materia de lenguaje. Va a ser sobre 100. Hacia todos los alumnos. ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega? Hemos dicho que va a ser, a ver, aquí vamos a poner un texto. Vamos a poner examen final. Examen final va a ser al 8 de julio a las 19:00. Inicio. Final va a ser el mismo 8 de julio a las 19:15. Entonces, si el final del examen va a ser a las 7:15, entonces yo la fecha de entrega, ¿cuándo va a ser? El 8 de julio a las 19:15. ¿No? Sin tema lo vamos a dejar ahora. Ya tengo una fecha de entrega, tengo el puntaje sobre 100, tengo el título, voy a crear el examen. Ahora, antes de crear el examen, ¿se acuerdan que hemos hecho ya anteriormente un cuestionario? ¿No ves? Este es mi primer cuestionario. Entonces, ¿qué ventajas me da hacer varios cuestionarios o hacer un cuestionario de un tema en específico? Es que yo voy a ir creando un banco de preguntas. ¿Y qué es un banco de preguntas? Es una base de datos que tienen las preguntas de las cuales yo no tengo que rehacer si es que quisiera. Yo puedo simplemente importar esas preguntas. No, entonces, por ejemplo, para mi examen final, le vamos a poner aquí examen final. Examen final. La pregunta 1 la voy a importar. Perdón. La pregunta 1 voy a importarla. A ver, ¿dónde está? Es esa. Importar preguntas. ¿Cómo hago para importar preguntas? Me voy aquí donde están las preguntas. Ahí donde era el más para agregar pregunta. Y aquí está el siguiente botón que es para importar preguntas. Un clic. Y voy a ver aquí los cuestionarios que yo he hecho. Y el primer desde donde voy a importar va a ser de mi primer cuestionario. Entonces selecciono. ¿Qué es lo que va a hacer? No me va a importar todas las preguntas. Aquí en el lado derecho, perdón. Aquí en el lado derecho, a ver, perdón. Finalizar. En el lado derecho tengo
todas las preguntas que he hecho en el primer cuestionario, ¿no? Y yo de ahí puedo ir seleccionando. Puedo seleccionar todo o seleccionar una por una. Por ejemplo, el nombre y apellido. Solo voy a seleccionar esa pregunta. Importo las preguntas y ya se me ha creado. Nombre y apellido con respuesta breve y ya está. Esa de acá la voy a eliminar. Aquí voy a poner otra sección y aquí en la sección 2 voy a seguir importando las otras preguntas. Aprieto el botón de seleccionar, de importar, me aparece este formulario. Voy a mi primer cuestionario, lo selecciono con el botón azul y en el lado derecho me aparece. Entonces yo de aquí voy a importar las preguntas de la tabla de color rojo es los conceptos escritos, si los de los conceptos escritos, decidir si es falso o verdadero y realice el siguiente ejercicio. Entonces, a ver, cancelar. A ver, aquí me ha pasado un pequeño error. Se han importado arriba. Lo vamos a deshacer y vamos a volver a poner desde aquí. No se olviden. Si yo quiero poner nuevas preguntas, tengo que seleccionar al último para que me aparezcan abajo. Si no, se me van a aparecer arriba. ¿Ya? Es lo que me ha pasado reciencito. Yo he seleccionado esta de aquí arriba, entonces en la sección 1 se me han llenado las preguntas. Voy a la sección 2, selecciono mi cuestionario y voy a poner esta y esta. Entonces ya en la sección 2 me aparecen estas 3 preguntas. Ya están con las respuestas. A ver, si no, clave de respuesta. Esas ya están bien también con la respuesta. Y también están ya con su puntaje. Entonces, si yo quisiera cambiar el puntaje, solo tengo que ir a clave de respuesta. Miren, en mi primer cuestionario le había puesto 10. Aquí para el examen este va a valer 20. Aquí igual, clave de respuestas. En el primer cuestionario hemos puesto que valía 5 cada uno. Aquí lo vamos a cambiar porque es examen. Y esta igual que antes valía 20, en clave de respuesta lo vamos a poner que vale 15 o 10. Listo. Restablecer y lo dejamos. Ya, entonces podemos ir importando preguntas y hacer más fácil nuestros exámenes. O sea, ya no tendremos que hacer preguntas y respuestas y poner notas y seleccionar las respuestas correctas. O sea, puedo importar tranquilamente. Y puedo agregar también, puedo agregar más preguntas que no están en mis bancos de preguntas. No están, entonces puedo agregar, ¿no? ¿Qué color tiene la bandera de Bolivia, digamos? Entonces ya selecciono yo el tipo de opción múltiple u opción de casillas de verificación y voy poniendo las preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, ya acabo de hacer mi examen. Ojo que hay preguntas que sí o sí van a querer que sean respuestas obligatorias. ¿Eso qué pasa? Les pone un asterisco a la pregunta, ¿no? Un asterisco rojo. Y el alumno, por ejemplo, ahorita vamos a ver, hacer una prueba. El alumno no puede apretar el botón siguiente si no está llenado este campo. Entonces, si pongo el siguiente, no me va a dejar. Esta pregunta es obligatoria, dice, ¿no? Aquí. Esta pregunta es obligatoria. Entonces tengo que llenar el campo para avanzar a la siguiente sección. Entonces puedo poner como obligatorio algunas preguntas. Ya eso es criterio de cada profesor. Entonces yo estoy poniendo como ejemplo que voy a hacer obligatorio que respondan el nombre y apellido. Si no ponen nombre y apellido no van a poder pasar a la siguiente sección o enviar el cuestionario. En cambio las otras las dejo para que puedan responder o no. Luego, ya he hecho mi cuestionario, lo cierro porque se guarda automáticamente. Y en vez de asignar, lo voy a programar, ¿no? Entonces, si volvemos a nuestro texto, la fecha de inicio del examen es el 8 de julio a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde. Entonces le voy a programar y le voy a poner el 8 de julio a las 19:00. Programar.
Si lo programo, entonces al alumno no le va a salir en su tablón de noticias, no le va a salir este, no le va a salir el cuestionario. A ver, al alumno no le aparece. No, aquí sigue apareciéndole al alumno. Ahora vamos a actualizar. No le aparece el examen final. Solo le aparece mi primer cuestionario, la última tarea que ha enviado el profesor. Pero si voy al tablón de profesores, está examen final. Lo he hecho sin tema, por eso está aquí arriba. Entonces, si lo hubiera hecho en el tema de acento, digamos, estaría aquí. Pero estaría en gris. ¿No? Está en gris. A ver. ¿Dónde está esto? Aquí. Si se fijan, está en gris. Mientras, sin embargo, a ver, este lo vamos a borrar porque este no hemos hecho hoy día. Sin embargo, por ejemplo, hacer resumen que hemos hecho en la segunda clase, creo, o en la primera, está en azul porque está activa. En cambio, el examen final que hemos programado para mañana a las 7 de la tarde, recién cuando sean las 7 de la noche, a esa hora se va a publicar. Y como yo puedo parar, porque necesito parar, que a las 7:15 ya no puedan enviar más respuestas mis alumnos. ¿Dónde está el texto? Entonces aquí el final es a las 19:15. Entonces hay dos maneras de las que yo puedo parar el examen. Puedo esperar que sean las 19:15 del día siguiente. O sea, puedo esperar que se cumpla esta hora de este día e inhabilitar las respuestas. Puedo hacerlo manualmente. O puedo hacerlo automático. Puedo hacer automático y para eso se necesita crear instalar un complemento. ¿Cómo se instalan los complementos? Me voy a mi cuestionario de Google Classroom. Voy aquí a los tres puntitos. Y aquí dice complementos. Complementos. Entonces, aprieto complementos. Y me van a aparecer una serie de complementos que me da Google para que yo pueda instalar en mis formularios. Si instalo un complemento en mi formulario de examen final, ya no tengo que volver a instalarlo para otro examen. O sea, se queda ahí fijado ya. Entonces, ¿qué complemento vamos a instalar? El Form Limiter. ¿Qué es el Form Limiter? Es un programa automático que a mí me permite deshabilitar las respuestas de forma automática. Así como estoy programando mi tarea que se publique recién mañana a las 7 de la tarde como el examen, a este complemento yo lo puedo configurar para que se cierre automáticamente a las 7:15 y yo no esté pendiente de la hora para inhabilitar los exámenes. Entonces selecciono Form Limiter, voy al botón de instalar, continuar, se me va a habilitar un cuadro de diálogo donde me diga con qué cuenta quiere habilitar. Selecciono mi cuenta, voy a estar en la parte de abajo de la página, voy a permitir y listo, se está instalando. Listo, se ha instalado Form Limiter. Pongo listo, voy a cerrar esta lista de complementos y miren, aquí me aparece el Form Limiter. Entonces el Form Limiter solo me sirve para que se deshabiliten, para que este botón de las respuestas se active o se desactive de forma automática. Entonces, como yo entro a mi Form Limiter, aquí me aparece este nuevo elemento que no aparecía antes. Este de acá. A ver, perdón. Este de acá, que es como una ficha de rompecabezas. Antes no había, solo habían estos tres, ¿no? Estos tres es lo que estaban antes. Pero ahora ya no está, ¿no? Solo está el de rompecabezas. Entonces lo habilito, hago clic y me habilita el Form Limiter. Lo abro y me dice Set Limit o ayuda. Entonces yo pongo Set Limit, ¿no? Es la única función que tiene.
y se me abre este cuadro de diálogo que habíamos visto. Limit type está en inglés, ¿no? Pero no es difícil de comprender. Yo les puedo poner que va a tener un límite, un tipo de límite que va a ser por fecha y hora. Date and time. No puedo hacer también por número de respuestas o por otras opciones más, pero solo vamos a utilizar date and time, que es fecha y tiempo. En select date o seleccionar fecha, tengo que seleccionar qué fecha va a ser. Entonces vuelvo a revisar aquí. ¿Qué fecha va a ser? El 8 de julio. Aquí se me abre aquí un pequeño calendario. Entonces el 8 de julio. Aquí aparece, en inglés aparece, los gringos utilizan al revés el sistema de fechas y días, ¿ya? Entonces primero es el mes y luego la fecha. Por eso me está apareciendo 0708. Pero aquí en el calendario podemos ver 8 de julio y el tiempo. ¿A qué hora va a acabar mi examen? A las 7:15. Entonces pongo 7 PM y cuarto. Y finalmente el botón Set. Listo. Y aquí puedo cambiar, poner un mensaje que me aparezca ahí abajo del cuestionario creado. Finalizó el tiempo de respuesta. Y el botón azul para guardar. Save and Enable. Entonces esto se va a guardar. Guardado y lo cierro. Entonces, este botón de respuestas a las 7:15. A las 7:15 de la fecha del 8 de julio, este botón se me va a deshabilitar. ¿Ya? Entonces para eso sirve este complemento del set limit. ¿Ya? Lo puedo deshabilitar también. A ver, vamos a ver ahorita cómo funciona. Vamos a ponerle que se deshabilite el formulario a las 19, a las 8, perdón, la fecha de hoy día, a las 8 PM y 21. Perdón, a ver. Me parece que no puedo poner una hora específica, parece que solo, a ver, sí, a las 8:25 entonces. Entonces a las 8:25 de hoy día, es para hacer una prueba nomás, se va a deshabilitar el cuestionario. Ya, entonces automáticamente cuando sean las 8:25, ese botón se cambia a rojo. Nada más, para eso es ese complemento. ¿Ya? Entonces también lo podemos deshabilitar igual si es que no quisiéramos que esté activo este límite y nosotros podemos hacerlo manual. Entonces puedo deshabilitar. Podemos deshabilitar tranquilamente. Ya, entonces, así podríamos hacer un examen que dure desde las 7 hasta las 7:15. Ya, entonces hay dos formas de deshabilitar las respuestas. Esperar manualmente, esperar yo que sean las 7:15 y yo apretar ese botón para deshabilitar, o con el complemento que hemos instalado, poner una fecha límite en este cuestionario. Ya, entonces ustedes ya lo ven. Quizás pueda parecer que digamos yo voy a esperar mejor que respondan todos y recién deshabilitar. Entonces eso ya tendría que ser manual o hacerlo automático. Eso ya depende de ustedes. Entonces así se podría hacer un examen para que aparezca a la fecha esperada, a la hora exacta, que se publique, el alumno recién va a ver el examen y que se deshabilite a cierta hora también de forma automática o manual. Y con eso acabamos los exámenes. Igual, los exámenes, ¿cómo se van a calificar? A ver, ¿dónde está el trabajo en clase? Aquí está.
editar tarea. Perdón. Voy a ir al examen final. Voy a editarlo. Examen final. Ahí, ¿cómo yo lo califico? En respuestas, ¿no? Aquí me van a aparecer las respuestas de los alumnos. Y una vez que yo califique, tengo que o anotarme en una hoja de texto que el alumno Fernando se sacó 50 sobre 100. Y con eso ir a el trabajo en clase. A la, perdón. Vamos a ver aquí con el primer cuestionario. A la tarea. Y aquí ponerle la nota, ¿no? Si el alumno Fernando se ha sacado 50 sobre 100, entonces aquí yo le pongo 50 sobre 100, ¿no? Ahora, fíjense bien que, por ejemplo, el examen final, como está programado para mañana, no me sale el botón de calificar, porque no está publicado al alumno. Entonces, por eso solo me sale el botón de editar tarea, no me dice de ver tarea. En cambio, del primer cuestionario que está publicado, me aparece el botón de ver tarea y me salen estas estadísticas porque está público. En cambio, del programado no está. ¿Ya? Entonces, antes de finalizar la clase de hoy día, vamos a ver un poquito de Google Drive, que no es tan complicado. Ya hemos visto un poco. A ver, Google Drive, vamos a entrar google.com. Fernando, Dígame, Direct. tal vez habrían algunas preguntas de los profes en cuanto se refiere al cuestionario. Sí, perdón, me estaba saltando, ya va a disculpar. Si tienen preguntas o dudas, ahorita podemos intentar solventarlas. A ver, una pregunta. Has hablado primero del formulario, has explicado, después has explicado de la tarea en cuestionario en Classroom. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos formularios? En realidad no hay una diferencia, es lo mismo, solo que en la primera parte se puede hacer un formulario que no esté vinculado a Google Classroom. Digamos, si en un futuro dejamos de usar Google Classroom y volvemos a las clases presenciales, yo puedo tomar exámenes o cuestionarios aquí en el internet sin tener habilitada una clase, ¿no? En cambio, pero como tengo ahora Google Classroom, ese cuestionario que hago aparte, lo puedo hacer aquí en las tareas, pero va a ser el mismo cuestionario. La única diferencia es que esa nota voy a tener que transportarla al centralizador de Google Classroom. No, nada más, pero es lo mismo, es lo mismo. Dicen, Dígame, Cuando profe. hacemos, perdón, listen, y cuando hacemos en Google, en Drive o en Classroom, igual se queda grabado en el Drive, Sí, ¿verdad? ahorita vamos a ver sí, dónde están los Claro, cuestionarios, se graba en el Drive. documentos. exacto. Vamos a ver Eh, ahorita dónde están, Fernan- dónde están guardados. dicen, Dígame, profe. Fernando, como ayer mientras le sigo, decía, yo ya tuve esta experiencia de hacer directo, y se hace directo. Como usted dice, estas plataformas no son distintas, son complementos nada más. El Drive nos sirve para guardar como archivos, ¿no es así? Sí, Entonces, yo lo hice directo, lo estoy haciendo todo directo, ¿sí? Entonces, esto se va guardando nomás en el Drive, todo se guarda, todo lo que hacemos se guarda en el Drive. Entonces, lo que otra vez tuve el problemita hoy día, por ejemplo, he vuelto a evaluar el diseño, quisiera que me saque de esta duda. Resulta que yo lo programé para 30 minutos el examen, 5 a 5:30. Y como siempre, ¿no? Nuestros estudiantes están aprendiendo a manejar como nosotros estos medios virtuales. Entonces, no, muchos han tropezado con que ni conocían su correo ajá, electrónico. sí, es un Obviamente clásico eso. les pedí que memorizaran, ¿no? De 3 días antes les mandé, memorizaran su correo electrónico, pero usted sabe lo clásico, cualquier pretexto para... Y no lograron terminar la prueba de diseño, pues es decir, de 39 que han entrado, solo 22, y el resto no logró terminar, y en este caso, sí, no lo revisé todavía mi laptop. Estos que no han logrado terminar,
sus exámenes, hasta donde han resuelto, ¿se los puede recuperar o está grabado? Eso quería consultar, no lo revisé todavía en mi lab. Ahora, Esa consultita, ya, Listen. usted luego de las 5:30, ¿usted ha deshabilitado las respuestas? No, estaba automático ya, programado. Mm, O sea, para que se abra a las s- 5 y se ya. cierre a las 5:30. Entonces, si el alumno Programado estaba a y la está. mitad y se ha cerrado, digamos, entonces no se puede Exacto. recuperar sus respuestas que él ha enviado. O sea, tienes cero, ¿no Cero es nomás así? tienen. Entonces, usted lo que podría hacer Sí, sería pues. volver a habilitar esto y, digamos, para hoy día a las 9 de la noche y decirle solo a esos alumnos que faltan que va a estar habilitado. Ah, ya, O gracias. podría decirle a todo el curso si es que está habilitada la opción de una respuesta a la vez. ¿No? Entonces, Oh, los que ya han hecho, aunque entren otra vez, no van a poder entrar. ok, listen. Gracias por la duda. Ya, profe, cualquier Solo esa era cosa me la duda. pregunta nomás. Ok. ¿Alguien tiene ¿Algún colega más? alguna pregunta? Si no, podemos ir ahorita a Google Drive y ver Quedan dónde se sus están propios días guardando todos estos el maestro. archivos. Fernando, Nos va a mientras enseñar te el profe organizas, de Guillermo. repente tal vez algunos anuncios. Claro, siga nomás, directo. Colegas, ¿alguien saben ya del calendario escolar 2020 ajustado? ¿Alguien tal vez lo ha llegado? No hay nada, director, por eso esa famosa reglamentación, este gobierno anda de cabeza, Mm, debería haber establecido primero eso y para que nosotros, inclusive en el momento de habernos pedido, en este caso la dosificación de contenidos, ese formulario de los contenidos reformulados, sí. deberían ya decirnos el calendario para colocar, bueno, cuántos temas, por así, de dónde a Ah, dónde, Dire, etcétera. dire, Lastimosamente no hay nada. Por ejemplo, hoy día dire. hemos debatido, espera pues, estoy hablando. Y está emocionado, como Dionisio. decía, Mm, no hay nada, porque hasta hace momento estuvimos en reunión precisamente sobre esto del calendario, por eso le pedí permiso y no hay nada. Mire, tal vez la Voy profesora a Eh, que está compartir, a llamando, ver, un profe, ratito. Quiero compartir el dire, textito. Adelante, eh, adelante. a mí me ha llegado el calendario escolar 2020 ajustado de la Junta Escolar de mi hija. Nos ha mandado ya. Pero eso es del Ministerio de Educación. Lo que nos dice es, señores padres de familia, este es el calendario escolar que recién reformulado por el ministerio, dice aquí. No sé si será ese, pero no se ha mandado una foto. ¿Están viendo este calendario escolar 2020 ajustado, colegas? No, tiene que compartir sí, su sí, sí. pantalla, directo. Estoy No, se está compartiendo. viendo, Ah, ingeniero, perdón. Ah, del ya. 7 al 17 de julio, Ahí dice definición de claro, modalidades, del exacto, 17 de julio, definición de modalidades complementarias, elección de plataforma, eso ya tenemos, ¿no es cierto? El proyecto. exacto. Del 20 de junio al 7 de agosto, conclusión del primer semestre, avance curricular. Uy, Trimestre. del 10 de agosto al 9 de octubre, conclusión del segundo semestre, avance Justo curricular del eso me 12. ha llegado, dire. Sí. Sí, Eso me ha Del 12 tranquila, llegado. de octubre espera. al 11 de diciembre, Ay, conclusión del vos. tercer trimestre. Bueno, vamos a hacer lo último del ciclo de conferencias de Google Classroom, que es Google Drive, y algunas aplicaciones que se utilizan. Siempre que hagamos, siempre que tenemos nuestra cuenta de Gmail, tenemos un espacio como una memoria flash virtual de 15 gigabytes en la nube. Ya, entonces, ¿cómo entramos a Drive? En los seis puntitos y ahí dice Drive, ¿no? Entonces entramos a Drive y tenemos estas, esta interfaz, ¿no? Tenemos en el lado izquierdo unos menús, nuestro almacenamiento, en el lado central los archivos que tenemos y en el lado derecho, en este lado de acá, tenemos unos detalles de cada archivo que vayamos seleccionando. Por ejemplo, voy a seleccionar el primer cuestionario. Entonces lo selecciono y aquí me van a aparecer, a ver, un ratito. Ahí está. Entonces, puedo ver
todos los archivos que yo tengo subidos en Google Classroom. Cada vez, cada vez que yo creo una clase, se me va a crear una carpeta. Miren, aquí están las carpetas de todas las clases que hemos creado. Entonces, todos los documentos que hagamos como tarea, esos documentos que les mandábamos como tarea para hacer el cuestionario, para hacer el resúmenes, todas las imágenes que les demos, todas las imágenes que ellos suban cuando hagan un cuestionario, cuando hagan una tarea o una foto de algún ejercicio o una foto de un mapa conceptual, por ejemplo, o de un dibujo que ellos han hecho, van a estar en las carpetas de las clases correspondientes. Si les he dado una tarea de subir una foto de un dibujo en lenguaje, entonces cuando ellos suban la tarea desde Google Classroom, va a estar ubicado en la carpeta de esa clase. Entonces voy a ir, por ejemplo, ahorita a ¿dónde está? Ciencias sociales, ciencias naturales, gastronomía, lenguajes aplicados. Aquí está la carpeta donde estábamos todos. Entonces miren, estoy dentro de esa carpeta. Aquí está mi unidad, que es la parte central de la carpeta, y estoy dentro de la carpeta de lenguajes aplicados C. Y aquí están, por ejemplo, tengo algunos cuestionarios en blanco que estábamos haciendo. Tengo el examen final, está aquí. Tengo las notas del primer cuestionario, el primer cuestionario como formulario, la tilde, resumen, no sé si se acuerdan, hemos hecho una tarea con resumen de la tilde. También está la tarea de la ortografía. También está tarea resumen, una segunda tarea que hemos hecho. A ver aquí si me aparece algo. Una tarea. Entonces todas las tareas que les damos, ¿se acuerdan que les dábamos documentos de Google Documentos, que se haga una copia para cada uno de ellos? Entonces está aquí. Aquí va a estar todos esos documentos, imágenes, todo lo que se pueda subir va a estar aquí dentro de la clase. ¿Ya? Entonces, y también si vamos afuera de las carpetas, vamos a la unidad, entonces están los cuestionarios o los formularios que hagamos dentro de Google Drive. Como hace rato decía el director, si hay una diferencia entre hacer un formulario desde acá de Google Drive o un formulario desde Google Classroom. O sea, no hay diferencia, es lo mismo. Solo que cuando hagamos uno en Google Drive, se va a crear en la carpeta externa de Google Drive. No se va a crear dentro de una carpeta de Google Classroom. En cambio, cuando hagamos un formulario en una clase, entonces ese formulario se va a guardar en las carpetas de esa clase que estábamos haciendo. Entonces, si alguna vez salen y o sea, buscan porque piensan que se ha perdido algún formulario, entonces o va a estar en Google Drive, en la carpeta externa, o va a estar dentro de alguna carpeta de la clase. Ya, entonces se puede buscar y editar. De ahí. ¿Cómo yo hago para subir archivos a mi unidad? Entonces voy aquí a nuevo, subir un archivo. Pongo subir un archivo y puedo subir un video, una imagen, un documento Word, un PDF, una presentación de PowerPoint, todo lo que sea virtual, un documento virtual, un video, un audio, música, fotos, etcétera, puedo subirlo, ¿ya? Mientras más grande es el archivo, por ejemplo, archivos de video, que son generalmente grandes, entonces más tarda en subir, ¿no? Pero archivos pequeños como imágenes, capturas de pantalla, texto pequeño, de eso se sube rápido. Por ejemplo, ese temario, voy a subir en un documento Word. Lo selecciono, abro y entonces aquí empieza a subir. Y listo, carga completa de ese. Entonces miren, aquí está el documento temario. Se pueden subir todos los archivos, que también se pueden subir por carpetas, ¿no? Entonces aquí está la clase 1, esta es una carpeta. Puedo navegar si está en mis documentos, está en descargas, está en música, de mi PC, seleccionar una carpeta y subirla, ¿no? Vamos a subir. Entonces miren, esta carpeta ya es un poco más pesada, entonces tarda un poco más. Y listo, ya se ha subido. Entonces, a ver, ¿dónde está? Es clase 1. Aquí está, clase 1. Y ahí están, ¿no? Están los elementos que tenía la clase 1.
También puedo descargar documentos. Ojo, puedo descargar documentos o archivos que se puedan descargar. Por ejemplo, yo no puedo descargar un, un, un formulario de Google. No puedo descargar porque para abrir ese formulario de Google yo tengo que estar con internet. Entonces no se puede descargar. Si hago un documento de Google, donde hacíamos las tareas, entonces no se puede descargar como documento de Google. Tendría que descargar como documento Word, porque no se puede abrir ese documento sin que no haya acceso a internet. Entonces, descargar Ujú. estos documentos, por ejemplo, de documentos de Google, hojas de cálculo de Google, presentaciones de Google, formularios, dibujos, sitios de Google, Google Jamboard, por ejemplo, no se pueden descargar porque necesitan tener acceso a internet para ser visualizados. Pero otros documentos como una foto, por ejemplo, es la foto que hemos subido del ejercicio. Entonces esas fotos sí se pueden descargar. Fotos, documentos Word, PDFs, imágenes, videos, audios, etcétera. ¿Ya? Y por último, aquí me muestra un resumen del espacio usado. Aquí estoy usando 1 mega de 15 gigabytes, o sea que me falta mucho para llenar. En la papelera va a estar todos los documentos que yo he ido borrando y no los he eliminado definitivamente. Es como nuestra papelera de reciclaje de nuestra computadora. Cada vez que eliminamos un archivo se va a nuestra papelera de reciclaje y recién eliminando de la papelera de reciclaje recién se elimina de la computadora. Aquí es lo mismo. En la papelera están los documentos que hemos ido eliminando. A veces eliminamos por accidente, entonces se van a eliminar y van a estar aquí. Cuando yo elimine de aquí, digamos, voy a eliminar esta tarea 1, voy a eliminar. Recién voy a poder eliminar definitivamente. Entonces aprieto aquí y me dice eliminar definitivamente. Se va a eliminar un archivo o carpeta de forma permanente. Esta acción no se puede deshacer. Entonces si elimino de aquí, de la papelera, ya no voy a poder recuperar el archivo. Ya, entonces, si es que alguna vez llegaran a eliminar algún archivo, entonces pueden ir a la papelera y de ahí recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Clic derecho, restaurar. ¿No es? Restaurar, va a desaparecer de aquí y se va a ir donde estaba ese documento. ¿Ya? Si hemos eliminado desde una carpeta y voy a la papelera a restaurar ese documento, se va a volver a esa carpeta donde estaba ubicado. ¿Ya? Y finalmente, una ventaja que te da Google Drive es que yo puedo compartir ciertos archivos con muchas personas. ¿Qué ventaja me da eso? Por ejemplo, esta imagen yo la puedo compartir para que lo vean los profesores, ¿no? Entonces, clic derecho, obtener vínculo para compartir solo de esta imagen. Entonces va a cargar, entendido. Y todo este vínculo grande, a ver si se puede ver todo. Perdón. Obtener vínculo para compartir. Miren, aquí está el vínculo. Este es el vínculo que me genera Google. Entonces yo lo puedo compartir este vínculo a ustedes por WhatsApp, por Facebook. Y cada vez que entren ese vínculo, van a ver la imagen. A ver, ahí está cargando. Es parecido a las clases que les hemos mandado, ¿no es cierto? Clase 1, clase Claro. 2, clase Ajá, 3. es lo mismo. O sea, se puede compartir un documento, se puede compartir una imagen. Ahí está la foto. Entonces todos los que entren a este link, se los puedo pasar por el chat. Ustedes pueden comprobar.
por ejemplo, aquí les voy a pasar por el chat. Ahí está. Si quieren, van a entrar a ese link y les va a compartir esta imagen. Entonces, esa pequeña ventaja me da Google Drive. Yo puedo compartir un documento, varios documentos, una foto, varias fotos, un audio, varios audios. Una carpeta se puede compartir también. Y para finalizar, vamos a ver algunas características que nos da Google Drive, que son documentos de Google, hojas de cálculo de Google y presentación de Google, ¿no? Vamos a abrir cada una de ellas, que es muy similar a lo que nosotros tenemos en nuestras computadoras de Microsoft Office, ¿no? Que es tenemos el Microsoft Office, que sería el Word como el documento de Google, Excel como hojas de cálculo y presentación como PowerPoint, ¿no? Tiene casi los mismos comandos, centrar o no centrar. Por ejemplo, en documentos de Google podemos hacer un texto, ¿no? Vamos a hacer un texto, poner en negrita, inclinada, subrayada, cambiar el color, editar el texto, poner una imagen. Se puede subir una imagen desde la computadora o buscar una imagen en la página web, ¿no? Ahí, ingeniero, una consulta. ¿En qué icono de aquí de esta pantalla se puede cambiar de minúscula a mayúscula? Eso no lo tiene, ¿No hay? no lo tiene. Ah, Ya, ya, no lo ya, tiene. ya. O sea, Por razón no hay, ya. estamos utilizando Solo minúsculas. un editor que es de libre uso, o sea, no nos pide licencia, pero se pueden agregar complementos, como hemos visto hace rato, el complemento de poner límite a los exámenes, y algunos elementos son de pago. Entonces, debe haber esa característica de poner a mayúscula, minúscula, y se debe poder instalar. Entonces puede, ¿no? Pero ahorita lo más básico que te da es lo que te muestra, nada más. ¿Ya? Entonces podemos agregar imágenes. Fernando, Dígame, Direct. este documento de Google también se puede compartir, ¿no es Claro, cierto?, en línea. también se puede compartir. Por ejemplo, ahorita lo vamos a poner compartir doc y vamos a guardar. Y aquí en mi Google Drive me va a aparecer este documento que se llama compartir doc. ¿Dónde está? Aquí está, compartir doc, ¿no? Entonces yo puedo hacer clic derecho y compartir, ¿no? Compartir, y tendría que escribir un número, unos correos electrónicos para que con quien quiera compartir, o copiar vínculo, ¿no? Copiar vínculo me va a hacer lo mismo que me hacía. Se puede trabajar en línea. Claro, lo que me hacía, lo que hemos hecho recién, obtener el vínculo para compartir. Ya, o sea, perdón, me aparece todo este link para que yo pueda compartir. Ahora, lo que dice muy bien el director es para trabajar en línea. Podemos, a ver, alguien está con su computadora ahorita, podemos hacer unas 2 líneas y ver cómo va, cómo se puede hacer, cómo vamos a ver Trabajo que en estamos línea. trabajando en línea. Yo les voy a pasar el link, a ver dónde está el link. Compartir y copiar vínculo. Copiar vínculo. Les voy a pasar al chat. A ver, estén atentos al chat. Ahí está. El primer link es de una imagen y el segundo link es del documento. Alguien que entre, a ver, aquí vamos a... ¿El primero de qué es? ¿Documento? El primero es el que dice drive.google, es una imagen. El que dice doc, ese es el documento. Ya entendido, ya. Solo que aquí, por ejemplo, hay que ponerlo, perdón, como editor, ¿ya? No puedo entrar, me dice acceso denegado. A ver, vuelva a un ratito, a ver, vuelva
Com- Pero has puesto Sí, compartir. sí, sí, un ratito, un ratito. Ahora sí, les voy a volver a pasar el link. Ahí es, a ver, otra vez, intenten entrar. No tienes que poner listo. Sí, pero igual es. A ver, voy a entrar desde otra cuenta. Ya, pero esa es la idea, ¿no? Aquí, Se puede compartir. sí, aquí me está apareciendo, ve, con otra cuenta. Si alguien puede ir escribiendo, entonces el otro, el propietario, va a ver también que se va editando. Entonces aquí aparece automáticamente. Entonces, Ujú. pueden ir al ver que alguien ya está escribiendo. Susi Rojas está escribiendo. Yo no estoy escribiendo ahorita nada. Solo la profesora está escribiendo. Ya, entonces se puede compartir para trabajar en línea. ¿Cómo hago para compartir y trabajar en línea? En un documento, clic derecho, compartir. Y tengo que poner copiar vínculo. ¿Ya? Y hay dos formas, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay dos formas. Una es mandándole, escribiendo el A través de correo correo electrónico de la persona electrónico y el otro es a través de y el su... otro le va a recibir un correo electrónico para que vaya a editar o con el vínculo. Si yo aprieto apretar vínculo, tengo que cambiar aquí, va a venir por defecto de lector. Entonces yo lo puedo cambiar a comentarista o editor. Editor es para que todos trabajen al mismo tiempo. ¿Ya? Y Ujú. listo. Y les paso. ¿Ya? La hoja de cálculo es lo mismo, se puede trabajar igual al tiempo. Ese es más para hacer Dicen listas. perdón, en la foto que he enviado, no, igual me sale acceso Sí, denegado es que lo en tengo, el lo link tengo protegido, que por le eso pone. debe ser, a ver, igual, a ver, Ah, ahorita ya. voy a pasar de la foto, por ejemplo. Copiar vínculo para compartir. Restringido, cualquier persona que tenga el vínculo. Ya, lector nada más. A ver, voy a... Solamente estás poniendo lector. Ajá, en imagen solo estoy poniendo lector porque es una imagen nomás. La imagen no se puede editar Mm, porque es una imagen, ¿no? Entonces, compartir, ya. obtener vínculo, lector o editor también si quiere editar Ujú, ujú. la, Sí, eso nos va a servir para poder trabajar. la línea. Ya, entonces, no Mm, es muy complicado, sí, es sí. casi lo mismo, pero se puede trabajar en línea, como estaban haciendo recién aquí. Ya se ha visto quién ha ido escribiendo y quién ha ido editando. Ah, sí, Susi Rojas. Está bien. Ya, entonces, igual las presentaciones es igual que una presentación de PowerPoint, se pueden poner Sí. temas, se puede poner Ujú. animaciones, se pueden poner imágenes desde la computadora o desde la web o desde el Drive que tenemos ya, desde la Ujú. cámara, ya depende cómo ustedes quieran trabajar. Igual se puede trabajar en línea, siempre para compartir o por correo o por link, igual es lo mismo. Entonces, con eso finalizaríamos nuestras Ya. 4 conferencias. Ujú. Si quieren hacer la conferencia de Zoom, de manejo de Zoom, entonces, si es así, con los Sí, que quieran, por favor. podríamos hacer el lunes. Sí, claro, te Sí, avisamos. o Yo ustedes me creo avisan que cuando voy puedan. a... Yo ya le paso al director mi número de cuenta, entonces él les va a pasar a ustedes en su grupo. Y igual, del Zoom igual ya sería el mismo precio nomás, el 15 por sesión nada más. ¿Ya? Ok, bien, colegas. Primero quiero agradecer al ingeniero Fernando por esa predisposición que tiene para darnos estos cursos de orientación y bueno, ha sido de provecho.